El conocimiento, la práctica y la conciencia de cada uno es parte de la enseñanza que vivimos. Octavio Aristeo López trae para ti Conciencia Universitaria. Comenzamos.
Radio Escucha. Les doy la más cordial bienvenida al programa Conciencia Universitaria. Hoy viernes 14 de octubre de 2016, siendo las 14 horas con 6 minutos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Escucha Radio, Imagina lo que escuchas, estación digital por internet. Nos encuentras en Eje 6 Sur, Ángel Urraza, número 904, esquina Gabriel Mancera, esquina de Conciencia Universitaria, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez de la bella Ciudad de México. En los controles está nuestro gran amigo Rogelio Huicho y otro compañero de aquí de la estación de radio, que hacen todo lo posible para escuchar y transmitir adecuadamente el programa. Yo soy Octavio Aristeo López. Tú estás escuchando y estarás escuchando en vivo y en directo todos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Comunícate conmigo ahora al teléfono en cabina 65 49 21 23. Ya sabe, estimado radio escucha, México está inmerso en la globalidad, por lo que el análisis sintético y sistemático es necesario. Por ello, los contenidos sociales y políticos deben poseer un alto grado académico para elevar la cultura cívica y la conciencia social. Nuestro objetivo es proporcionar información certera y verificable. Buscaremos contribuir en proporcionar una comunicación de alto nivel de contenido con un manejo responsable, el ser certeros en los comentarios actualizados de interés y de vanguardia para formar y fomentar una conciencia universitaria. Este programa se caracteriza por su contenido de calidad. Pues ya llegó un mensaje de Mar, dice: preparada para su clase de hoy, profesor Aristeo. Muchas gracias, Mar. Pues yo creo que en presencia, en que estás pendiente de las clases, de seguro eres una gran alumna. Te felicito. Bien, pues, estimado escuchas, hoy vamos a hablar sobre el 12 de octubre, sí, el descubrimiento de América, por ello la canción de Silvestre Revueltas Sánchez, sí, Silvestre Revueltas, un gran compositor mexicano. Él nació en 1899 y fallece en 1940. Vivió en la pobreza, por supuesto. Tuvo estudios, sí, académicos, musicales, pero vivió en la pobreza. Él fue hermano de José Revueltas, sí, del escritor, guionista y activista político, que recuerdo muy bien uno de sus libros que se llama Apando, y en el cual relata, hace un análisis, relata y hace análisis político sobre la situación que vivía nuestro país en esa época. Por ello, esa canción, melodía que ustedes acaban de escuchar, y que es una parte, porque la segunda parte la van a escuchar en la otra pausa que tengamos. Pero La Noche de los Mayas es sobre una película que se realizó en 1939, y en ella Silvestre Revueltas reconquista y aglutina las diversas vertientes que confluyen a nutrir la vigorosa calidad folclórica de la música mexicana, y donde agarra también el mestizaje, conceptos de los indígenas y el concepto también de los criollos. Entonces, es una música tradicional, folclórica. Porque ya saben que por mi raza hablará el espíritu. Estudiar para enseñar, somos educadores, nos anima un ideal,
encender resplendores del camino, ser para los demás, sabiendo para prever, previniendo para obrar, alcanzar la verdad y el saber, la ciencia, el amor y el deber, es la guía de la voz del maestro. Esa es nuestra función como maestros universitarios, y aquí me acompaña un maestro universitario de prestigio y tengo el honor de que esté conmigo aquí en el programa. Es el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz. Él da clase ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito varios libros y bueno, ojalá y en los posteriores programas hablemos algo sobre sus libros que ha escrito y que están relacionados con las temáticas académicas, políticas, sociales que tenemos en nuestro país y además a nivel universal. Entonces, él también pues va a hablar sobre el 12 de octubre, donde aquí quedó un gran amigo también de estar, un gran especialista sobre el 12 de octubre. Lo extrañamos, el maestro Erwin Rodríguez, pero espero que el próximo viernes esté aquí con nosotros o que llegue más tarde, pero es un gran maestro también. Él nos iba a hablar el 12 de octubre también desde el punto de vista de Octavio Paz, este gran poeta, y donde dejen comentarles el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz. Él sabe, bueno, especialista en muchos temas y uno de ellos es teoría de juegos, rational choice, da clases a nivel licenciatura y también de posgrado ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que aprecio mucho y que él va a comentar al respecto. ¿Cómo te sientes, doctor Francisco Javier, mi estimado y gran amigo? Maestro Octavio Aristeo López, Nayeli, Rogelio, a todos, al auditorio en general, al público en general, muy buenas tardes. Me siento muy contento en participar en este programa que tiene importancia porque está dirigido a un sector muy específico de nuestra sociedad sin excluir a nadie, y me refiero que se enfoca fundamentalmente a los universitarios. Ya sea que los universitarios estén a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, en especialización, en maestría, doctorado o también en iniciación universitaria. De tal manera que me siento muy contento. Muy bien, Nayeli, pues otra vez vas a hablar sobre el poder legislativo y me da gusto que jóvenes como tú pues se especialicen y se vayan conociendo ese tema que es parte del gobierno. ¿Qué tal, Nayeli? Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias, doctor, por permitirme estar un día más con ustedes. Otro viernes aquí en Escucha Radio. Pues sí, ya es como costumbre, es un hábito estar aquí con ustedes todos los viernes, pero hoy no les voy a hablar tanto del poder legislativo, sino de la Constitución mexicana, entonces en un momento más. Muchas gracias, Nayeli. Pues sí, la vez pasada, estimado doctor, le comentaba a los radioescuchas sobre el 12 de octubre de 1492, cuando llegan los españoles por primera vez al continente americano y en el cual descubren otro continente. Y les comentaba que se pensaba en aquella época de que la Tierra era redonda y cuadrada, que era cuadrada, era plana. Y entonces decían que había muchos monstruos y que había un abismo profundo. Entonces tenían miedo de navegar más allá de lo que ellos conocían. Y entonces se fueron a lo desconocido y descubrieron al continente americano, esa alegría, esa sorpresa, y además sorpresa de los habitantes, de los nativos de América Latina. Recuerden, estimado radioescuchas, yo no menciono indios, porque nosotros somos americanos, somos de América Latina, somos latinoamericanos, no somos indios. Los únicos indios que existen en el mundo están en la India. Entonces, sucede que ahí hay una confusión gramatical porque Cristóbal Colón quería descubrir a las Indias para comerciar, para llevar mercancía y traer mercancía, entonces hacer un intercambio comercial. Pero sucede que él pensaba que la Tierra era redonda, entonces si salía de España automáticamente iba a llegar a Japón o a la India, pero no, y por eso cuando llegaron al continente americano dijeron India, la India, indios.
pero no, había descubierto casualmente otro continente, pero la casualidad se da porque se aventura. Estimado doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, se aventuran ellos a conquistar, a buscar nuevas rutas de comercio, y eso les permite descubrir otro mundo en el cual ellos son los primeros sorprendidos, no tanto los españoles, porque ellos pensaban que habían llegado a la India, sino los propios habitantes de América Latina. Maestro Aristeo, público en general, 1492 es un referente muy importante con respecto a la visita de europeos en tierra americana. Ha recibido diferentes nombres, diferentes denominaciones, pero para algunas personas fue en alguna época de la historia y los estudios académicos el descubrimiento de América, apelativo o concepción no aceptado hoy en día. Dos, también fue considerado en el otro periodo como el encuentro o también el encontronazo entre dos mundos, dos civilizaciones o dos culturas o dos concepciones del mundo y de la vida perfectamente diferenciadas. Sabemos que lo que sucedió en aquellos años, en aquella época, fue una identificación del otro, la existencia del otro, percatarse de que existen otros seres humanos que habitan espacios territoriales diferenciados, con culturas diferentes, formas de vestir y alimentación diferentes y con lenguas diferentes. Por lo tanto, podemos decir que el 12 de octubre constituye un punto de referencia para hacernos pensar que puede existir el diálogo, la comunicación y el encuentro de las múltiples civilizaciones que los humanos podamos generar. Incluso, doctor Francisco Jiménez, sucede que existen varias teorías en relación al descubrimiento de América y también en ese choque de civilizaciones, ¿no?, que se menciona. Unos comentan que llegaron los europeos a dominarnos y a traernos todos sus males, hasta sus enfermedades, y se aprovecharon de las riquezas y saquearon los recursos los recursos valiosos que tienen los pueblos latinoamericanos, pues se los llevaron a Europa para fomentar las guerras y tratar de que la sociedad europea tuviera un mejor nivel de vida, y con este saqueo permitió que los propios nativos de América Latina fueran disminuyendo por la explotación que se les practicaba. Incluso aquí en México había dos repúblicas, la República Indígena y la República de los Españoles en aquel tiempo. Pero antes de seguir, Luisa dice: hola a todos, por allá me da un verdadero gusto. Muchas gracias, Luna. Muchas gracias, Luna. Estrella me dice: me encanta escucharlo, profesor. Muchas gracias, Estrella. El Pollito: me fascina mucho mucho su programa, doctor Aristeo. Muchas gracias, Pollito. El doctor Francisco Jiménez Ruiz, él sí tiene ese nivel. Yo creo que todavía ni a maestro llego, pero el doctor es el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz. Quique dice: excelente contenido del programa, pero le recomiendo al doctor Jiménez que se acerque más al micrófono para escuchar mejor. Saludos. Muchas gracias, Quique, por esa observación. Lo va a hacer el doctor. Está poniendo atención. Perdón. Fernanda dice: me gusta escucharlo, querido profesor. Muchas gracias, Fernanda. Muy amable por sus comentarios y que se den el tiempo de escucharme y de escribir en el chat. Pues aquí nosotros gustosos transmitiendo el conocimiento como universitarios. Este conocimiento es universal, no solamente es para ciertos grupos. Dice Juana la Loca: muy buen contenido, profesor Aristeo. Saludos, muchas gracias. Muy amable. Hacemos todo lo posible para dar lo mejor, el mejor contenido académico para que eleven su cultura cívica y además tengan conciencia universitaria y puedan fortalecer su conciencia social y su participación en este mundo, en esta sociedad, y solamente podemos entenderla haciendo un buen diagnóstico y saber
de dónde venimos, quiénes somos, y por supuesto que el 12 de octubre nos permite entender esa cultura que llevamos dentro, en el cual nos tenemos que identificar, porque somos mestizos, somos ese mestizaje que se vinculó entre la cultura y la sangre europea con los nativos indígenas, que muchos latinoamericanos no quisieran o no aceptan ser mestizos y tratan de traer culturas cosmopolitas, doctor, y se van a Europa a veces a esas culturas para olvidarse de que son mexicanos, y entonces no saben si son mexicanos o son europeos y viven ese limbo. Mire usted, creo que una de las mejores definiciones que podemos tener de lo que llamamos México es que México es un espacio territorial en donde coexisten muchas naciones. Naciones que son verdaderamente representativas de particularidades y diferenciaciones con respecto a otras áreas geográficas y otros grupos humanos que habitan en nuestro país. México es la suma de muchos elementos, es la suma de una historia colectiva que lleva siglos, la suma de varias civilizaciones, las culturas precolombinas, la cultura española, europea, pero también es suma de las culturas africanas que llegaron también a nuestras costas, de los esclavos, tantos siglos de esclavitud, que también vinieron a enriquecer nuestra cultura, nuestra mexicanidad. La palabra mexicanidad hay que utilizarla con mucho cuidado. Recordemos que a principios del siglo XX surgió toda esta corriente de intelectuales, pintores, escritores, que trataban de recuperar nuestros orígenes precolombinos como elementos verdaderamente definitorios de la mexicanidad. Pero yo creo que es incorrecto tratar de ponderar de manera desequilibrada los elementos que alimentan originariamente la conformación de la mexicanidad o los mexicanos, el ser mexicano. Somos una suma en donde, por cuestiones territoriales e históricas o periodos históricos, podemos señalar que hay momentos en que se sobrepone un elemento con respecto a otro, pero que finalmente acaban por equilibrarse y generar pesos y contrapesos, tal y como se establece en la teoría de división de poderes, cuando Madison señala check and balance, establecer equilibrios. Pues en fin, en la conformación de la cultura mexicana efectivamente existe un conjunto de elementos amplios que históricamente van adquiriendo una construcción en equilibrio para definirnos como tales mexicanos. Entonces, a mí me queda siempre ese cuestionamiento, esa reflexión de que a pesar de que pasaron ya más de 500 años, 5 siglos, estimado escuchas, doctor, todavía tenemos esas culturas, esos pueblos indígenas, incluso hasta existen ciertos pueblos que se dicen que son los verdaderos mexicanos, Cuigla, por ejemplo, allá por Guerrero, cerca de Oaxaca, y no solamente ellos, sino vamos a Tabasco, también existen comunidades que dicen, nosotros somos los verdaderos mexicanos. Entonces somos un mosaico de culturas, como lo han desarrollado, como lo han desarrollado los pensadores de nuestro país, en el cual hacen este tipo de estudios y donde se trata de entender ¿quiénes somos nosotros los mexicanos? ¿Hacia dónde vamos? Y donde existen igual estudios y análisis de los teóricos políticos sobre los sistemas políticos en América Latina, y además también del origen de la identidad latinoamericana, donde señalan que es difícil que los mestizos puedan llegar a tener grandes ideas, grandes cargos, y solamente los criollos siguen controlando y siguen dominando todavía ese poder en el cual los indígenas se apartan. Y si nosotros vemos los datos oficiales que nos señala el INEGI y otras instituciones, otros institutos indígenas, nos señalan que existen 69 pueblos oficiales, y algunos antropólogos señalan que no es cierto, que existen más de 100 pueblos indígenas.
indígenas, pero que no les gusta registrarse porque solamente viviendo aislados pueden sobrevivir, pueden conservar su propia identidad. Pero antes de que nos conteste el doctor, hay otro mensaje de Camaleón. Dice: doctor Jiménez, ¿podría hacerme el favor de acercarse más al micrófono, que casi no se le escucha hablar, un poco más fuerte? Sí, ya estamos haciendo todo lo posible para que este problemita técnico, bueno, se resuelva. Pero adelante, ahorita va el doctor a comentar sobre esto. Estamos viendo lo del micrófono, como dice Camaleón, a ver si puede ser un cable por ahí que esté suelto. Pero sí, estimado radioescuchas, esa es la situación en la cual vivimos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Incluso como mexicanos, ¿qué fue lo que nos hace? ¿Cuál es la identidad? ¿Cómo nos fortalece y cómo podemos avanzar como pueblo civilizado? Y esto nos va a permitir entender nuestra estructura social, nuestra estructura política y nuestra estructura económica y además cultural como pueblo. Bueno, en primera instancia he tratado de acercarme lo más que puedo al micrófono y hemos cambiado el micrófono. Mantengo un volumen de voz que me han pedido que no supere, para efectos de no generar eco y cosas por el estilo. Pero, mire, el tema de quiénes somos creo que es un debate que hay que continuar. Llevamos siglos en esta definición, pero hay algo muy importante. Mire, el doctor Arnaldo Córdoba, académico destacado y profesor e investigador emérito de la UNAM, quien ya murió, y que hay que señalar que, por cierto, fue en vida el padre del actual consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. El doctor Arnaldo Córdoba se planteaba siempre un elemento fundamental en el ámbito académico y en el ámbito teórico de la ciencia política. Y él decía: en América Latina existe un enorme complejo de inferioridad, en el sentido de que hemos tomado la visión eurocéntrica para, primero, dar nacimiento, cabida a la ciencia política en América Latina, y le hemos tomado como el fundamento y no hemos podido lograr superar las fases, las etapas y los autores europeos para interpretar los fenómenos del poder. Efectivamente, en América Latina hemos tenido escasez de grandes teóricos en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la ciencia política específicamente. Ahora, programas como el programa de formación de académicos mexicanos, jóvenes académicos mexicanos, que desde los años 70 hasta nuestros días ha estado llevando a cabo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha procurado formar cuadros en el extranjero para que regresen a México bajo un compromiso firmado, y que a partir de esto, de que han sido formados en el extranjero, puedan venir a México a generar un efecto multiplicador en favor de las nuevas generaciones de mexicanos. Bien, lamentablemente es cierto que muchos mexicanos se han formado en las mejores universidades del mundo, tanto en Estados Unidos, Norteamérica, Europa, Asia, pero no hemos sido creadores de aportaciones reales y auténticas a la disciplina, específicamente a la ciencia política. Más bien hemos repetido las teorías europeas, las hemos adaptado a nuestra realidad y las hemos expandido y las hemos recreado en el diseño de instituciones, en reformas constitucionales, en la elaboración y redacción de leyes, y también en instituciones electorales que han abrevado de experiencias, muchas de las cuales europeas, y las han adaptado a México. Desde que se funda la República, desde la Constitución de 1824 hasta nuestros días, las élites mexicanas, políticas, económicas, y las élites académicas mexicanas no han hecho más que copiar del extranjero, importar a México y adaptarlo. Y muchas de esas instituciones, esas leyes, esos diseños constitucionales no han estado en correspondencia directa con la realidad y las necesidades mexicanas, y por lo tanto hay siempre una distancia entre el diseño institucional, el diseño constitucional y la realidad empírica de México desde que México es independiente hasta nuestros días. Pero ha habido periodos históricos verdaderamente alarmantes que nos han hecho ver este distanciamiento. Bien, doctor, pues aquí hay otra pregunta. Dice Emanuel: se escucha mucho mejor. Por otro lado, ¿se puede avanzar
respetando las tradiciones de cada pueblo. Luisa dice saludos, doctores. Entonces, ¿cómo podemos avanzar respetando las tradiciones del pueblo, doctor? Mire, los autores de la Ilustración sostenían, y esos textos sostienen, que todas las sociedades estamos en conflicto. El que una sociedad sea más apta y tenga mejores rendimientos históricos como sociedad depende de la forma en cómo administre el conflicto. Y una de las formas para administrar el conflicto es justamente diseñar un buen diseño constitucional, buenas instituciones y formas de gobierno y regímenes políticos adecuados a las realidades, y que el sistema político refleje esta buena adaptación. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hay sociedades que son mucho más complejas que las nuestras. Por ejemplo, Suiza, Holanda, Bélgica, 3 países que utilizan e han instaurado el modelo de democracia consociativa o modelo de democracia de consenso. ¿Esto qué quiere decir? Un sistema de instituciones que garantice el respeto de las diferencias, en donde la mayoría no cancela los derechos de la minoría y tampoco la minoría cancela los derechos de la mayoría. Es decir, es un esquema institucional con una forma de gobierno democrática y un régimen democrático que permite y asegura la representación de todas las expresiones culturales, lingüísticas, religiosas e históricas en el Parlamento, y que le corresponde a un porcentaje de curules en el Parlamento exactamente igual al porcentaje poblacional que ellos tienen en ese país, respetando siempre los derechos de la mayoría y de la minoría, y ninguno se cancela. Y un sistema de democracia consociativa es un modelo que tiene mucho que enseñar a México. Y efectivamente, nosotros debemos reconocer que efectivamente tenemos varias velocidades en la conformación de la sociedad mexicana. Hay sectores de la población que son premodernos, sectores modernos, sectores posmodernos, sectores postcapitalistas. Pero un buen diseño institucional no debe cancelar ninguna de las expresiones culturales, históricas y nacionales que existe en nuestro país. Antes bien, las debe de respetar y garantizarle un respeto en todos los niveles. Siguiente. La enorme preocupación por lograr la modernización económica del país, que hemos tenido 3 experiencias históricas muy importantes. Primera, la en el periodo del general Porfirio Díaz. Segundo proceso de modernización de la economía que va de 1940 a 1970 con el modelo de desarrollo estabilizador y de sustitución de importaciones, y el que experimentamos a partir de la crisis de los años 80, a partir de 1983, que está en buena medida inspirado en el modelo del consenso de Washington. Bueno, nos hemos preocupado tanto por tener un mercado interno que funcione y que tenga capacidad de globalizarse, que hemos descuidado las cuestiones culturales y sociales. Es cierto que necesitamos tener economía para generar todos los efectos multiplicadores en favor de obtener mejores niveles de vida de los mexicanos, pero no podemos descuidar los otros elementos fundamentales. No cometamos el gravísimo error que en su momento se cometió en la antigua Unión Soviética, de que se debatía qué debe ser primero, la glasnost o la perestroika. Señores, todo es prioritario, y si algún dirigente o algunos dirigentes deciden darle prioridad a algunos elementos, a los económicos sobre los políticos, cometen un error. O a la inversa, dar prioridad a los elementos de atención política y social sobre los económicos. Tienen que llevar velocidades diferenciadas, es cierto, pero decisiones simultáneas, esto es lo importante. Y creo que si de algo tiene mucho de qué enorgullecerse el pueblo mexicano, es justamente de la diversidad y la pluralidad de todas las construcciones culturales que hay en este país. Por eso sostengo que México está conformado no por 1, ni por 2, ni por 3, sino por múltiples naciones. Bien, doctor, pues excelente cátedra. Yo, la verdad, me impresiona esa interpretación que hace desde el punto de vista del rational choice, interesante para los radioescuchas. Les comento porque es importante conocer ese pensamiento para interpretar la realidad de nuestro país y del mundo. Dicen interesantes puntos de discusión. Saludos, Emma. No se olviden de las costumbres de los pueblos. Dice Invierno, pero ¿qué pasa si no se respetan las garantías de los indígenas? El Piporro dice, magnífico tema, doctores. Muchas gracias, muy amable, pero vamos a una pausa, no se vayan, regresamos.
Ya estamos de regreso. Nuevamente estamos en vivo y en directo. Gracias por su preferencia. Yo soy Octavio Aristeo López. Estamos en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Son las 14 horas con 38 minutos. Ya saben, estimados radioescuchas, están aquí en Conciencia Universitaria. Estamos creando conciencia universitaria en vivo y en directo. Nuestro objetivo es proporcionar información certera y verificable. Después de esta cátedra que nos dio el doctor, bueno, es para clases de mucho nivel, para reflexionar, porque es muy importante, y ahí se dan cuenta cómo se utiliza adecuadamente la corriente del Rational Choice, en el cual el doctor es especialista y además en teoría de juegos. Les comento que las costumbres y sobre el uso y costumbres de los pueblos no se olvida. Incluso aquí en la Constitución mexicana ahí están garantizadas el uso y costumbres de los pueblos, en el cual se le se tiene que respetar esa Constitución, aunque bueno, hay algunos gobernantes que no la respetan, ¿verdad? Pero uno como ciudadano hay que exigir ese respeto y hay que defender nuestra cultura y nuestra identidad, como esta música que acaban de ustedes de escuchar de Silvestre Revueltas, donde habla sobre la noche de los mayas, de captar donde él capta y agrupa los núcleos de la identidad musical del pueblo mexicano a través de su historia, donde proyecta con fuerza el propio espíritu y la propia energía que tenemos como una identidad cultural que nos hace ser mestizos, criollos, pero que al fin y al cabo todos luchamos para que nuestro pueblo sea mejor y esté mejor gobernado también, y que pero para ello necesitamos saber qué tipo de gobernantes tenemos y quiénes somos nosotros, que es lo que estamos aquí hablando con el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero algo se le quedó en el tintero a mi estimado amigo el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz. ¿Qué más nos puede ilustrar, maestro? Mire, creo que las generaciones que estamos viviendo este año 2016 debemos preocuparnos, como una verdadera preocupación, es decir, irnos a la cama pensando en estas problemáticas nacionales, despertar pensando en ello, cumplir con nuestras obligaciones y darnos cuenta que algo muy, muy importante es que los mexicanos debemos aprender a coexistir con un respeto pleno de nuestras expresiones culturales. Voy a citar un lugar en la geografía de la República Mexicana. Me refiero, por ejemplo, a la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca, específicamente en un pueblo que se llama Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, México. En este pueblo de Oaxaca, en donde se desarrolló, fue una de las sesiones más claras del esplendor cultural de la cultura mixteca, hoy en día la gente, los jóvenes, ya no quieren hablar mixteco. Primer punto. Segundo, las mujeres ya no hacen las tortillas a mano. Ya no se hacen tortillas a mano. Hace pocos años sí se hacía. Entró la carretera pavimentada y con esto cambiaron las costumbres. Ahora la gente trabaja fundamentalmente en actividades comerciales, porque también la agricultura, el campo lo han descuidado. Trabajan actividades comerciales que les aportan beneficios económicos considerables, y por lo tanto ahora las madres de familia, las mamás, ya no hacen tortillas, ya no cultivan la tierra, ahora compran las tortillas. Y las únicas personas que hacen todavía tortillas a mano son aquellas, las denominadas tortilleras, quienes sí cultivan la tierra o compran el maíz, lo muelen y después lo hacen a mano para la venta, porque vender la tortilla hecha a mano reporta beneficios importantes dado el nivel socioeconómico bajo que hay en este pueblo. Entonces, las propias mujeres ya no quieren hacer tortillas a mano, y los jóvenes ya no quieren, ya no quieren hablar mixteco.
las personas practican la actividad del tequio, que es el trabajo colectivo, a regañadientas, con dificultad, y mejor prefieren aportar aportaciones económicas en lugar de hacer el trabajo colectivo por la comunidad, la colectividad. Las tierras ejidales están descuidadas, las tierras comunales también. Y así vamos a ir a muchos lugares de la República y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, lástima que no está aquí el profesor Erwin Rodríguez, porque él es un personaje que le gusta desenmascarar la realidad cultural de nuestro país, y como él es chiapaneco y experto en el estudio de Chiapas, dice: en las lenguas originarias de las diferentes culturas que hay en Chiapas no existe la palabra igualdad. Y en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, el hombre y la mujer no son iguales. De acuerdo, entonces, igual democracia. Entonces, digamos, qué bueno que podamos buscar mantener nuestras tradiciones, pero algunas tradiciones no son de lo más aceptable para las necesidades de un México del año 2016 y que mira hacia el futuro, porque hay comunidades indígenas donde por ser solo mujer no pueden gobernar aunque hayan ganado una elección. Y creo que nosotros no podemos apostar a eso. Es decir, ¿dónde encontrar el punto? Yo hablé de equilibrios. No podemos vivir, como bien las comunidades precolombinas, las culturas mesoamericanas, previo a 1492, pero tampoco podemos vivir arrasándolas, arrollándolas, discriminándolas, ni mucho menos. Es cierto que la necesidad económica ha generado un enorme fenómeno de expulsión de población, es decir, mucha población mexicana en condiciones de pobreza y mucha de ella de procedencia rural y de comunidades indígenas se han ido al extranjero y muchos de ellos a los Estados Unidos, y allí han aprendido a que quieren juntan dinero, mandan dinero a México y piden que les hagan sus casas al estilo de los Estados Unidos. Y las casas que habían, por ejemplo, en este pueblo que les digo, Chalcatongo, de Tlaxiaco, en este pueblo están desapareciendo las llamadas casas de Murillo, es decir, aquellas casas hechas por troncos de árboles gigantes, que era un solo cuerpo, lo que tenía la cocina y aparte la galera. Ese esquema de casa está desapareciendo para que en la región mixteca se estén apareciendo puras construcciones al estilo Estados Unidos. Entonces, realmente preguntémonos, ¿quiénes menosprecian la importancia cultural de la cultura mesoamericana? Y muchos, es cierto que las autoridades han tenido un papel importante de responsabilidad en este sentido, pero no solamente las autoridades, los mismos pueblos han ido abatiendo poco a poco y destruyendo poco a poco esa herencia cultural. Buena observación, doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya di un ejemplo clarísimo de lo que está pasando en nuestro país entre los pueblos nativos, estos pueblos en los cuales también se transforman, cambian, pero algunos pues no quieren cambiar, porque si se cambian también pueden perder esa identidad. Entonces, de ahí usos y costumbres que se les respeta. De allí que el concepto de democracia también, decía el maestro Erwin Rodríguez, tampoco se conoce en los pueblos indígenas. Allá es otra forma de gobierno. Entonces, ese concepto de democracia que trajeron los europeos, pues, bueno, se ha tratado de implementar en nuestro país y no ha funcionado en algunos pueblos indígenas, y por ello han conservado su identidad, y eso es importante, que sigan conservando su identidad, porque al fin y al cabo es una forma de gobierno, porque igual dentro de la democracia podemos construir pequeños Hitlers, podemos construir grandes dictadores a pesar de la democracia. Entonces, de ahí que es cuestionable si un pueblo es democrático o no. Pero pues Nayeli Martínez Melo nos va a hablar sobre la propia Constitución relacionado con el tema. Nayeli. Claro que sí. Otra vez muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Gracias por la palabra. Y pues bueno, hemos entrado en un debate de quiénes somos, ¿no? Y es tan importante resolver esta pregunta de quiénes somos y qué hacemos en este mundo, que la propia Constitución mexicana habla de quiénes somos y quiénes son nuestros ciudadanos, pero también habla de nuestras obligaciones y derechos. Por ello, en el capítulo... Sí, en el capítulo 2 de los mexicanos,
En el artículo 31 dice que las obligaciones de los mexicanos es hacer que sus hijos y todo ciudadano tenga educación mínimo hasta el nivel medio superior. Asistir ahora en días y horas a los ayuntamientos del lugar en el que reside para recibir instrucción sobre instrucción cívica y militar, es decir, el servicio militar que hacen algunos jóvenes, y cuando el Instituto Nacional Electoral los hace llamar para cumplir con obligaciones como ciudadanos en los periodos electorales. También contribuir a los gastos públicos de la Federación, de la Ciudad de México, de los estados y de los municipios. Esto es pagar los impuestos, es una obligación que desde la Constitución se demarca. Y en el artículo 32 habla de los que son nacionalizados o se naturalizan como mexicanos. Y aquí dice que, bueno, que ellos no pueden ser mexicanos, pero no pueden ser activos del ejército ni de la fuerza de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, porque estos lugares son exclusivos para los mexicanos. Cabe destacar que esos artículos fueron las últimas veces revisados en el 2012 y en 1997 respectivamente. Y en el capítulo 4 de la Constitución mexicana, que habla de los ciudadanos mexicanos, que es muy diferente de los mexicanos y de los ciudadanos mexicanos, marca en el artículo 34 que son ciudadanos quienes tienen 18 años y tienen un modo honesto de vivir. Para ser ciudadano, pues por eso hay tantas insistencias del gobierno y de las instituciones de la República en que tenemos que tener una credencial que nos acredite como ciudadanos, porque esto nos abre un panorama y un lugar específico en nuestra sociedad y para poder decidir en el país. Porque siendo ciudadanos podemos votar, de acuerdo al artículo 35, tenemos ya el derecho al voto, a la libre asociación, a tomar las armas en el ejército o la Guardia Nacional, ejercer toda clase de negocios en el derecho de petición, como así lo decidamos. O sea, somos libres de elegir qué queremos ser como ciudadanos y como seres humanos en México. Ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las cualidades que establece la ley. Como les comentaba hace 8 días, para los requisitos para ser diputado y senador de acuerdo a la Constitución, si nosotros cumplimos con esto, podemos ser lo que queramos. Tenemos las aspiraciones como mexicanos para conquistar México y todos nuestros alrededores. Oye, qué hermoso, ¿no? Podemos ser libres ampliamente, pero no hay límites. La propia norma, ¿no? Pero, o sea, la norma, la Constitución nos dice, pues puedes ser lo que quieras, ¿no? O sea, simplemente mantente tranquilo. Y a eso voy, un momento más, y les voy a decir porque la Constitución es algo tan importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, que también nos reprime, pero no es una represión como la de un código civil u otro tipo de códigos y de leyes que existen para mantener el orden social, que son muy diferentes. Dice que también como ciudadanos podemos iniciar las leyes de acuerdo a la Constitución y a la ley del Congreso de la Unión. Para alguna iniciativa de ley, esta será convocada por el Congreso de la Unión a petición de, puede ser 3, el presidente de la República, el equivalente al 33% de cualquiera de las cámaras del Congreso, es decir, por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, el 33% de ellos, o el 2% del equivalente a los ciudadanos inscritos en el padrón. Si nos unimos, podemos hacer muchas cosas. Podemos cambiar la Constitución, podemos cambiar leyes, podemos pedir algo, pero unidos. Un 2% de los ciudadanos mexicanos es prácticamente muy poco. Y si le sumamos que podemos juntar un 33% de los diputados o senadores, sin tomar en cuenta el presidente, se puede cambiar una iniciativa de ley. Y esta no podrá ser objeto de consulta popular si es de restricción de los derechos humanos y que atenta contra el artículo 36 constitucional.
El artículo 36 constitucional habla de las obligaciones del ciudadano de la República, que es inscribirse en el catastro municipal o manifiesto de la propiedad, industria, profesión, trabajo del que subsiste, así como inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. Es decir, tenemos la obligación de declarar nuestros patrimonios, la Ley 3 de 3 actualmente, y hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, inscribirnos, registrarnos como tal, alistarnos en la Guardia Nacional, en caso de que así lo deseemos, votar en las elecciones y participar en las consultas populares. Esas consultas populares, algunas son para leyes, para iniciativas, y es importante que también participemos, que no nos quedemos con la espinita de participar, porque nuestra voz, nuestro voto puede hacer la diferencia, y desempeñarnos en cargos públicos y populares. Pero también la Constitución demarca en el artículo 37 constitucional que perdemos nuestros derechos como ciudadanos cuando atentamos contra la nación con los extranjeros. Si damos información pública a extranjeros para violentar, para atacar a México o a la República, ya no somos ciudadanos, perdemos todos nuestros privilegios, y estos privilegios los perdemos hasta por un año. Cuando estamos durante un proceso penal, también perdemos nuestros derechos como ciudadanos. El artículo 38 constitucional marca que también dice que las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden cuando existe una pena corporal por vagancia o ebriedad consensuada, declarando los términos que prevengan las leyes, por estar prófugo de la justicia, por sentencia ejecutoria. Es decir, que si nosotros estamos atentando y no estamos en un estado sobrio, dejamos de ser ciudadanos. Cuidado, borrachitos, perdón, los cortamos mucho. Y cuidado los viernes, ¿no? Como hoy, porque nosotros decimos somos ciudadanos, ¿no? Y queremos que se cumplan nuestros derechos, pero también necesitamos tener en cuenta que hasta dónde son nuestros límites. Sí, o sea, la Constitución, conociendo nuestros derechos constitucionales y nuestras garantías individuales, podemos hacer mucho. Sí, entonces se suspenden y no se pierden. En un lugar se pierde la ciudadanía y otras cosas nomás se suspenden. Entonces, muy importante, Nayeli, tu apreciación. Bueno, la Constitución es básica para poder actuar y poder participar, y ya comentaste alguna forma, algún método o métodos para participar y tratar de mejorar nuestro entorno y la propia sociedad, incluso también para que nosotros ejerzamos nuestro papel de ciudadanos, porque a veces no lo hacemos y dejamos que otros tengan esa responsabilidad. Esa responsabilidad, y siempre, o a lo largo de algunos programas hemos dicho que debemos de exigirle cuentas a los ciudadanos, a los funcionarios públicos y a nuestros gobernantes, pero no tomamos en cuenta que nosotros también tenemos obligaciones, y que si no las cumplimos, ¿cómo queremos hacer valer nuestros derechos y nuestro voto si no tenemos conocimiento previo de una causa? Bien, Nayeli, ¿algún otro comentario, doctor Francisco Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México? Porque ya nos estamos yendo, el tiempo se fue. Como dice Bauman, el tiempo es líquido. Bueno, en primera instancia creo hay muchos personajes que han estado preocupados por entender y explicar lo que significa ser mexicano. Samuel Ramos, que es un autor que a usted le ha encantado y a quien usted ha leído con bastante profundidad, también ya se plantea estas cuestiones. Tenemos que seguir discutiendo lo que somos y qué tipo de sociedad queremos seguir construyendo. Desde luego que el México que nace en 1821 y que después funda la República en 1824, al México de hoy en día, hemos cambiado, hemos evolucionado, pero seguimos teniendo el gravísimo problema de la desigual distribución de la riqueza en el país. Somos un país eminentemente socioeconómicamente desigual. Y este es uno de las razones fundamentales que han generado, la razón fundamental que ha generado uno de nuestros mayores problemas, que es la pobreza, y la pobreza extrema, tiene sus orígenes en los problemas de distribución desigual de la riqueza.
En términos del filósofo moral John Rawls, somos una sociedad injusta, muy injusta por muchas razones. Recomiendo que leamos The Theory of Justice de John Rawls, la teoría de la justicia, que hay una excelente edición del libro en Fondo de Cultura Económica, para que entendamos que ser una sociedad tan polarizada, tan desigual, nos ubica en una sociedad de bajo desempeño, es decir, una sociedad injusta, y que hay que lograr avanzar en combatir esta desigual distribución de la riqueza. Y podremos, en la medida en que vayamos mejorando, vayamos avanzando, no cancelando nuestros orígenes históricos, lingüísticos, sino enriqueciéndolos, haciéndolos coexistir, buscando dentro de un modelo específico de nación y de país, creo que podemos ir alcanzando elementos positivos. Y desde luego estoy convencido que la educación, es decir, la instrucción pública, es fundamental para esta sociedad. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, por estar aquí en este programa. Espero nos siga acompañando para abrevar, para tomar esa sabiduría del doctor y entender nuestra realidad. También agradezco mucho a Nayeli Martínez Melo por ese gran esfuerzo para aportar y que los radioescuchas también tengan ese conocimiento para ser mejores ciudadanos y tener un mejor diagnóstico. Nayeli, muchas gracias, Nayeli. Gracias a ustedes por permitirme un viernes más estar donde están y acompañarlos un ratito. Muy bien, recuerden, lo escucharon aquí en Conciencia Universitaria y difundan el contenido. Saludos a todos los radioescuchas de Conciencia Universitaria. Hasta pronto, amigas y amigos. Estamos creando Conciencia Universitaria. Agradezco